Vamos a grabar video de formación cívica y ética. Estamos en la parte ya de la participación ciudadana, componentes del Estado mexicano, población, territorio y gobierno. Está compuesto por territorio, población y gobierno. Eso es el Estado. El Estado tiene un territorio, tiene una población y hay un gobierno. La que sigue. Es el administrador de los bienes del Estado y de la sociedad. Es responsable de guiar la vida social. Ese es el gobierno. Tres, se integra de los habitantes de un país que comparten el mismo pasado histórico, una cultura y viven en un territorio determinado donde reconocen una autoridad común. Población. Esta es la población. Inciso B. Siguiente. Es el lugar de asentamiento de la población, comprende el subsuelo, la extensión marítima y el espacio aéreo. Lugar de asentamiento, pues lugar donde viven, y ese es el territorio. Ese territorio comprende el subsuelo, una extensión marítima y el espacio aéreo. El gobierno en el Estado mexicano es de tipo democrático. Nuestro gobierno es de tipo democrático, es decir, es elegido por los ciudadanos. El pueblo mexicano tiene la voluntad de constituirse en una república representativa, democrática y federal. Afirmación escrita en la Constitución Política. Es el artículo 4 de nuestra Constitución Política. Siete, el poder está compuesto por 11 ministros, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura. Ese es el poder judicial. Poder judicial. El Poder Judicial, recuerden que está representado por la Suprema Corte de Justicia con sus ministros, sus magistrados y demás elementos que lo conforman. 8. Poder encargado de funciones jurisdiccionales como la del control constitucional. Es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de hacer que la Constitución se cumpla. El que sigue. Poder encargado de fallar a favor o en contra, por ejemplo, de que los policías inspeccionen discrecionalmente a personas y vehículos en caso de sospecha razonable. El legislativo, el poder legislativo es el que legisla, es decir, el que hace las leyes. Entonces, en el legislativo donde se votan las leyes a favor o en contra para ver si una ley se aplica o no se aplica, y también proponen las leyes. ¿En qué figura jurídica reside el Poder Ejecutivo en los municipios? Poder Ejecutivo es el presidente. El Poder Ejecutivo de todo el Estado o del país es el presidente, ¿no? Del país. El de los municipios, pues es el presidente municipal. En los estados, el Poder Ejecutivo recae en los gobernadores. Repito, Poder Ejecutivo en todo el país, el presidente. En los municipios, el presidente municipal y en los estados, los gobernadores. 11. Poder federal que ejecuta sus funciones en el Congreso a través de diputados y senadores. Los diputados y senadores pertenecen al Poder Legislativo. Doce, ¿a qué nivel de gobierno le corresponde atender asuntos relativos a la seguridad pública, regulación del tráfico, mantenimiento de los parques, jardines y cementerios?
al poder municipal. Tenemos tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. El municipal, municipios como Nezahualcóyotl, donde vivimos; el estatal, el Estado de México, donde vivimos; y el federal ya es a nivel de toda la República. Entonces, al nivel municipal le tocan estos asuntos que vienen ahí: seguridad pública, regulación de tráfico, mantenimiento de los parques, jardines y cementerios. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Poder Ejecutivo? Administrar los recursos públicos para invertirlos en programas sociales, políticos y económicos; elaborar, modificar y eliminar leyes; impartir justicia de acuerdo con la normatividad vigente con la imparcialidad que el caso amerita; promover el voto ciudadano a su favor. Permítanme tantito. Administrar los recursos públicos para invertirlos en programas sociales, políticos y económicos. Inciso A. Entonces, el Poder Ejecutivo debe de administrar los bienes, los recursos públicos, para invertirlos en programas sociales de todo tipo. 14. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Poder Legislativo? Promover el voto ciudadano a su favor; no impartir justicia de acuerdo con la norma. Impartir justicia es del Poder Judicial. Promover el voto, pues ese es no es para ningún nivel de gobierno. Administrar los recursos públicos para invertirlos no es del Ejecutivo. Elaborar, modificar y eliminar leyes. Esa es una función del Poder Legislativo. Elaborar, modificar y eliminar leyes. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Poder Judicial? Impartir justicia. El Poder Judicial se encarga de impartir justicia con la normatividad vigente, con la imparcialidad que el caso amerita, es decir, debe de impartir justicia de manera imparcial, sin favorecer a nadie. 16. Elaborar, modificar y eliminar leyes es una función del Poder Legislativo. El Poder Legislativo elabora, modifica y elimina leyes. 17. Es una de las funciones del gobierno municipal: aprobar iniciativas de ley, no nombrar a los secretarios de Estado, no proporcionar alumbrado público. Proporcionar alumbrado público. Esa es una de las funciones del gobierno municipal: proporcionar alumbrado público. 18. Es la facultad que tiene el ser humano de actuar para el logro de sus fines y el uso adecuado para obtenerlos. Aquí voy a hacer la libertad. La libertad es la facultad que tiene el ser humano de actuar para el logro de sus fines y el uso adecuado para obtenerlos. (19) Garantía constitucional que establece que el derecho que tiene toda persona de ser oída en juicio, sin que pueda ser privado de la vida, de la libertad, de sus bienes, sino mediante juicio. Seguridad jurídica. Esa sería la seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica es la garantía constitucional que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída en juicio sin que pueda ser privado de la vida, de la libertad, de sus bienes, sino mediante juicio. Esa es la seguridad jurídica. Relaciona la garantía individual que consagra la Constitución con el derecho que salvaguarda.
libertad. No sé, la libertad. Estoy buscando mi lapicito para escribir en la tablet. Ahí está. Libertad. ¿Consiste en la subordinación? No. ¿Consiste en que las personas tengan las mismas obligaciones y derechos? No. Es la facultad del ser humano para actuar esa. Entonces aquí tendríamos para la 1, libertad es el inciso C. 1C. 2, seguridad. La seguridad, vamos a bajarle. Consiste en la subordinación del poder público a la ley para la protección de los seres humanos. Mismas obligaciones y derechos. Igualdad. 3 es el, ahorita quedó ahí la C con el 1, pero no es así. Ahorita que lo suba. Entonces, igualdad. Mismas obligaciones y derechos. 3B. La 2 no la he encontrado. 2, seguridad. Vamos a ver si abajo está. Es la facultad del ser humano de disponer libremente de sus bienes sin limitaciones. Libertad. Libertad. C, seguridad. No, igualdad. C. Voy a ponerlas aquí abajo de tal manera que no se muevan. Aquí. Es 1, libertad con C. Es 3 con B. La 2 y la 4. Voy a borrar estas de acá. Si no nos confundimos. Entonces, 1C, 3B. La 4, propiedad. 4D. Y pues nos queda 2A. 4D y 2A. 1C, 2A, 3B y 4D. Inciso B, respuesta correcta. 1C, 2A, 3B y 4D. Y tenemos la libertad, es la facultad del ser humano para actuar para el logro de sus fines y el uso adecuado de los medios. La seguridad consiste en la subordinación del poder público a la ley para la protección de los seres humanos. La igualdad la igualdad consiste en que las personas tengan las mismas obligaciones y derechos, y la propiedad es la facultad del ser humano de disponer libremente de sus bienes sin limitaciones. #21. Relaciona los artículos de la Constitución con el tipo de derecho que salvaguarda. Vamos a ver cómo es el mundo del revés.
9. El 9 sería el D, de la libertad. A ver. 1D. 1 sería D, sería el de la libertad. El 27. ¿27 sería el de la propiedad? 27, propiedad. 1, 2. El 27 es el 4. Sería 4 con A. 1 con D, 4 con A. 1 con D, 4 con A. El 20. El 20, artículo 20. Es seguridad jurídica el 20. Entonces, el 20 es el de seguridad jurídica. 20 es el 3B. Entonces, tenemos 1D, D, A y B, falta la C, 2C, 1D, 2C, 3B y 4A. 1D, 2C, 3B y 4A sería ese. Entonces tenemos artículo 9. El artículo 9 es el de la libertad, el derecho a la libertad. El artículo 12 es el de la igualdad, el derecho a la igualdad. El artículo 20 es el derecho a la seguridad jurídica y el artículo 27 es el derecho a la propiedad. El artículo 17 constitucional referente a que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, los tribunales imparten la justicia y nadie puede ser preso por deudas de carácter civil, ¿a qué derecho corresponde? Seguridad jurídica. Si no, libertad de igualdad. Seguridad jurídica, corresponde al de seguridad jurídica. Entonces, ven, hay varios artículos relacionados con un mismo derecho. El artículo 17 también está relacionado con la seguridad jurídica. El artículo 13 constitucional, referente a que nadie puede ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales, ¿a qué derecho corresponde? Pues igual a la seguridad jurídica. Podría ser también al de la igualdad, tiene que ver con lo jurídico, pero también a ser juzgado de manera igualitaria, pues podría ser también la igualdad. Lo voy a dejar en seguridad jurídica, pero bueno, sí lo tenían como igualdad. Porque aquí al ser juzgado con leyes distintas, pues me están tratando de manera desigual. Entonces, la respuesta correcta aquí está relacionado con el derecho a la igualdad. Dice, de hecho, mira que aquí lo dice, aunque se relaciona con la seguridad jurídica, se centra más en la igualdad. Les dije que abarcaba los dos desde el principio, pero aquí le dieron más peso a la igualdad.
El artículo 5, donde se permite ejercer el trabajo y profesión que se desee siempre y cuando sea lícito, ¿a qué tipo de derecho corresponde? A la libertad. Somos libres de elegir el trabajo que queramos siempre y cuando ese trabajo sea lícito. Eso es en la ley. En la realidad, la mayoría de las personas termina trabajando en lo que puede. ¿Puedes abrir, Raquel? 25. Tipo de garantía. Se refiere el artículo 22. Tipo de garantía al que se refiere el artículo 22, fracción 1, al señalar que quedan prohibidas la pena de muerte, la mutilación, la infamia, las marcas, los azotes, los palos y las multas excesivas. Integridad. Aquí sería la integridad, tu integridad física. Se refiere a la integridad. Gracias. El artículo 14 afirma que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Según el procedimiento de ley, este derecho se relaciona con la... Aquí tenemos... Por favor. Entonces, aquí otra vez este artículo se relaciona, habla de posesiones, entonces ahí tenemos propiedad. Pero también se relaciona con la igualdad porque dice que nadie, o sea, sin importar quién sea, nadie podrá ser tratado de esa manera. Entonces tenemos igualdad o propiedad. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos según el procedimiento de ley. O también podría ser equidad, que todos sean tratados de manera equitativa. Aquí no sé con cuál le voy a dar a la libertad porque abarca varios aspectos. Dice este derecho a la facultad que todo ser humano tiene para autodeterminarse. Pero aquí no venía esa opción de la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación no venía. Y si acaso entonces el que más se acercaba sería este, el que se eligió la libertad a la libre autodeterminación de nuestra personalidad. Entonces yo diría que ese sí es la respuesta correcta. Con eso terminamos por el momento.